Acerca del nazismo, ¿no? Bueno, como les comentaba al principio, durante esta primera parte hemos comentado lo que es, qué es el nazismo, qué significa, dónde surge, dónde nace, ya sabemos que nace en Alemania. Básicamente hemos visto sus principales causas de por qué surge, ¿no? Acuérdate que el principal motivo por el que surge el nazismo es por el descontento general después de que Alemania perdió la Primera Guerra Mundial. Todo ese descontento popular es tomado, es recogido por los nazis y lo hacen una política esto, ¿no? Aparece Hitler en ese partido, el Partido Nacional Socialista, que es el partido nazi, y se hace muy popular, ¿no? Y aquí nos quedamos, en los años 20, principios de los 20, hace 100 años, como les digo, mientras Mussolini empezaba a tomar poder en Italia, en Alemania empieza a ganar mucha popularidad Hitler. Empieza pues a ganar adeptos con su forma de hablar tan histriónica, que es un gran orador Hitler, ¿no? Él incluso comenta que pasaba horas entrenando en su casa discursos, ¿no? Y sabía cómo hablar y manipular a la gente para sus fines, ¿no? Y cada cosa que decía tenía pues un modo, una postura, ¿no? Es un político clásico del siglo XX, ¿no? Y empieza a ganar pues, mucha popularidad. Empieza así, como les digo, en bares, en Múnich, empieza pues a ganar mucha popularidad y luego empieza ya a llenar algunos sitios, empieza a llenar clubes y poco a poco empieza a hacerse más popular. En el año 1923, hay el famoso golpe de Múnich, el Putsch de Múnich, ¿no? Ahí los nazis intentan hacer un golpe de Estado contra la República de Weimar. Para ellos, la República de Weimar, o sea, Alemania, el Estado alemán de ese momento, era un país, gobierno satélite de las potencias, cosa que lo era, pero ellos estaban muy molestos con el Estado, y el partido nazi buscaba llegar al poder para derribar esa República de Weimar y hacer de Alemania una nueva potencia, ¿no? Y desconocer todos los pactos que han hecho con el Tratado de Versalles, ¿no? El principal motivo de los nazis para llegar al poder es desconocer el Tratado de Versalles, ¿ya? Y para eso van a intentar hacer un primer golpe de Estado. En el año 1923 hace un golpe de Estado Hitler junto con los nazis, pero es un golpe de Estado temprano, porque en ese momento empieza a ganar popularidad, pero no es tan fuerte su movimiento. Entonces fracasa, ¿ya? El 8 de noviembre de 1923, hace casi 100 años, hace pues, este golpe de Estado Hitler en Alemania, en Múnich. Intenta tomar el poder, hace un llamado general, ¿no? El golpe de Múnich. Pero es capturado Hitler y es llevado a prisión. Y Hitler va a estar en prisión en su juventud, ¿no? Aquí en esta época Hitler tiene pues 34, 35 años, ¿no? Para la política es muy joven y está preso. Y ese considera un preso político, ¿no? Y en prisión, va a durar poco tiempo en prisión por las presiones del partido y porque luego se le reduce su condena, ¿no? Pero en prisión, Hitler va a escribir el principal obra que tiene, la única obra que tiene, porque Hitler también es escritor. Tiene una obra llamada Mein Kampf. Mein Kampf, que significa en español mi lucha. Mein Kampf significa mi lucha. Ese es el libro que escribe Hitler. En realidad, el título es más extenso. El título que escribe Hitler sobre su libro es 20 años de lucha constante contra los anarquistas, contra los judíos. Era un título muy largo. Así que cuando lo voy a publicar, dijo, no, el título es muy extenso. Hay que hacerlo más corto y más vendible. Y le pusieron mi lucha. Bueno, ¿de qué habla? ¿De qué trata el libro de Hitler? Es un libro que, según los críticos y los que saben un poco más de literatura, es un libro que está muy mal escrito. Hitler era escritor, sí, pero era muy mal escritor, ¿no? Eh, y tiene pues muchos errores y está muy mal escrito. Lo trataron de corregir un poco en editorial, pero la gente compraba el libro porque era de Hitler, no porque sea un gran escritor, sino porque era Hitler. ¿De qué hablaba este libro? Hablaba y depositaba en ese libro toda la ideología y todo el cronograma que tenía Hitler si llegaba al poder, ¿no? Y empezaba a desarrollar sus ideas, ¿no? Y en ese libro decía de que los alemanes estamos capturados, bueno, para ellos, ¿no? Están capturados por las potencias extranjeras y que tenemos que tener un Estado fuerte. Y empieza a tomar algunas cosas
de otros filósofos y lo malinterpreta. Y toma mucho de la filosofía alemana y lo cambia de sentido. Por ejemplo, había filósofos alemanes muy buenos en esta época y un poco más atrás en el tiempo, que hablaban de la superioridad de los alemanes, de la superioridad del Estado alemán, y hemos hablado jóvenes muchas veces de esto. Ya, esto ustedes ya lo saben de memoria, que el siglo XIX fue el siglo más racista de la historia. Ya, eso ya lo saben ustedes ya de memoria porque les he dicho muchas veces. Todo ese racismo que se viene ya acumulando en Europa se deposita acá en Alemania y llega ya a su máxima expresión con Hitler. Empieza a tomar ideas del racismo, empieza a tomar ideas del darwinismo, de la filosofía alemana, de Hegel, de Nietzsche. Todas esas cosas las mezcla y las malinterpreta. Y saca una nueva teoría, el nazismo, en la cual él dice de que los alemanes son superiores, ¿no? Existe algo llamado la raza aria, que según Hitler es la única raza pura que existe en el mundo, y que ellos son los únicos seres civilizados en el mundo, los alemanes, los arios, pero no los alemanes judíos, no los alemanes gitanos, no los alemanes eslavos, sino los alemanes los alemanes arios, ¿no? Como él decía. Y él se sentía un alemán ario, y él justificaba en su libro de que los alemanes arios eran los únicos capaces en el mundo de gobernar porque son los más inteligentes, son los más fuertes, los que tienen más voluntad y un montón de cosas más que son falsas, ¿no? Que simplemente las ponen, ¿no? Recordemos que el nazismo es ultranacionalista y ellos van a tomar la idea de nación en base a su raza. Para ellos existen las razas, ¿no? Y yo también muchas veces les comenté que según la ciencia las razas humanas no existen, pero en esa época se usaba el término de raza. Para ellos la raza aria alemana, la raza blanca, como decían ellos, era la única que debía gobernar el mundo. Y lo demás está de más, como un juego de palabras, ¿no? Y las demás razas deben desaparecer, irse de ahí y deben darle camino a la raza aria. Y él justificaba esta teoría, ¿no? Y decía que los alemanes somos los más inteligentes, que han dado los más grandes filósofos, hay mucha cultura, todo eso por el cerebro alemán, ¿no? Y todas las ideas del racismo del siglo pasado, acá él las renueva y las vuelve una nueva teoría que es el nazismo. Y toma, como les digo, ideas de otros filósofos, las malinterpreta. De Hegel toma la idea de un Estado fuerte alemán y lo pone él como que él debe ser que esté al mando del Estado alemán. Y de Nietzsche, que era un filósofo alemán, toma la idea de que hay gente que es superior, que se llama el superhombre, el Übermensch. Y toma esta idea y la cambia algunas cosas y saca que ese hombre superior es el ario, es el alemán. O sea, todo mal. Hace una chanfaina, como quien dice esa palabra, ¿no? Hace una mezcla, una mezcolanza absurda de muchas teorías y las mezcla y las acomoda a su propia versión. ¿Y cuál es la conclusión? En su libro, ¿la conclusión cuál es? Los únicos que merecen gobernar el mundo son los arios blancos alemanes. El Estado alemán debe estar por encima de los demás estados. Y desde acá, en su libro, pues se la pasa cada página criticando y chacando a los judíos, ¿no? Y le dice que los judíos tienen la culpa de todos los males en el mundo, porque los judíos tienen el control de los bancos mundiales, que los judíos están en todos lados, que han invadido Alemania con sus comercios, porque en esta época hay muchos judíos en Alemania que se dedican pues al comercio, los bancos, ¿no? Y tienen muchos negocios en Alemania. Y para él, para Hitler, los judíos habían pues ocasionado la derrota de los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Y para Hitler ellos eran una raza inferior. Para ellos era pues, para Hitler los judíos eran traidores y más que traidores eran una raza inferior que deben ser exterminados. Y se crean parábolas y crean un montón de cosas extrañas y dicen, ¿no? Que los alemanes son como las águilas, que tienen fuerza, tienen vigor, tienen inteligencia y los judíos son como los ratones que deben ser capturados y son así. Y da un montón de cosas así que no tienen mucho sentido, que refuerzan la idea del nazismo, ¿no? Del odio, de la separación, de la búsqueda del aniquilamiento de otras razas. Todo eso, terrible y absurdo, lo escribe en su libro Mein Kampf, Mi lucha. Ya comprenderán por qué decimos que Hitler fue uno de los grandes genocidas de la historia, porque tiene este pensamiento. Luego, en el año 33, ya libre, ¿no? Por alguna razón que no debió ser, está libre Hitler, y con todos sus problemas que tiene él y con todas sus cosas que escribe en este libro, llega al poder. Y creo que también les comentaba, más o menos pasó eso con Mussolini, ¿no? Mussolini también llegó al poder teniendo muchos problemas personales, ¿no? Igual Hitler, ¿no?
Hitler desde que es joven ya se tiene pues, muchos problemas con él, ¿no? Porque cuando él es soldado y va a la Primera Guerra Mundial, cuando es un poco más joven, no tenía pues mucha llegada con sus compañeros, ¿no? Y el único amigo que tenía Hitler en la guerra era un perrito, que cuentan que según su diario y sus reportes, que lo quería mucho, pero un día se burlaron de él y su perro, la gente, ¿no? Del campamento le dijeron, ¿cómo vas a ir a la guerra con un perro? ¿No? ¿Qué cosa eres tú? Un niño de 5 años. Y todos se ríen de él, ¿no? Hasta que un día se molestó y mató a su perro de golpes, ¿no? Y ahí la gente ya no le tuvo tanta risa, ¿no? O sea, desde joven Hitler ya demostraba ciertas características de no ser una persona en sus cabales, ¿no? Y así todo, se vuelve un gran orador y llega al poder. En el año 1933 hay elecciones y el parlamento también es tomado por el partido nazi. Desde que Hitler está en prisión, y empieza también a aumentar su popularidad, porque dice, no, es un preso político que ha luchado por los alemanes, pero está preso, ¿no? Y ya gana mucho más popularidad y su partido llega al poder en el año 29, no, 20, claro, en el año 30. En el año 33 él ya es elegido como canciller. Y recordemos, en Alemania el canciller es el que tiene más poder, como el presidente. En Alemania también hay presidente, pero no tiene tanto poder como el canciller, ¿ya? El canciller es como el presidente del Consejo de Ministros y el presidente simplemente es como que tiene un cargo debajo, ¿no? Acá, por ejemplo, en el Perú, ayer pasó algo importante. Ayer se nombró nuevos ministros, ¿no? Después de unos problemas que tuvieron ahí, decidieron cambiarlo, ¿no? Y hoy día la primera ministra es una mujer, se llama Mirta Vázquez. Ya, ayer pasó eso. Ejemplo. Si el Perú fuera como Alemania, la presidenta hoy día sería Mirta Vázquez y el presidente sería, pues, simplemente un cargo inferior. Ya. En Alemania pasa eso. El canciller es el que tiene más poder, el presidente del Consejo de los Ministros, por su forma de manejar su país. Entonces, en el año 33, Hitler tomó el poder y se convirtió en canciller. Entonces, ya era el principal hombre más poderoso de Alemania. Y en el poder ya instaura todas las cosas que ya venía pues trabajando ideológicamente desde hace años en prisión, ¿no? Y bueno, si tú desarrollas una idea en prisión y lo llevas a la política, parece que no te ve muy bien, ¿no? Aunque también esto de acá es muy subjetivo y es muy relativo, ¿ah? Porque mucha gente que estuvo en prisión y luego llegó al poder tuvo excelentes gobiernos, ¿ah? Por ejemplo, el caso de Nelson Mandela, que es todo lo contrario de Hitler, ¿no? Es un personaje que ha luchado mucho por los derechos civiles y es un gran hombre, ¿no? En la historia, y luchó por los derechos de los africanos en Sudáfrica. Estuvo preso, ahí escribió muchos libros y luego llegó al poder y se convirtió en un buen presidente. Es el máximo héroe de Sudáfrica. Bueno, entonces, no en todos los casos, cuando pasas por prisión ya y llegas a poder, te vuelves un dictador, ¿no? Hay excepciones como el caso de Mandela, ¿no? Pero Hitler es todo lo contrario, ¿no? Hitler llega al poder y desarrolla toda la maquinaria y la ideología que iba desarrollando, pues, años atrás, ¿no? A ver, ¿cuáles son las características del nazismo? Y esto es lo principal, esto es lo central. Ya vamos a identificar qué cosa es nazismo y qué cosa puede ser considerado como tal. Una de las principales características del nazismo es que es totalitario. Si es totalitario, es nazista, es nazi. ¿Ya? ¿Qué significa totalitarismo? Que lo que dice el partido, que lo que dice el líder es una ley. No hay división de poderes, no hay democracia, no hay congreso, no hay poder judicial. Lo que dice el líder y el partido es ley. Ese es el totalitarismo, cuando el líder tiene un poder total. Y también esto va de la mano con el culto al líder. Así como el fascismo era caudillista, cree en la fuerza de un líder, también acá el nazismo cree en la fuerza de su líder, que es Hitler, ¿no? A la edad de 40 y tantos años, Hitler ya era el hombre más poderoso de Alemania y con toda la razón, porque él prácticamente aplicó una dictadura. Desde que llegó al poder Hitler, aplicó su forma de gobierno. Y la forma de gobierno de los nazis no tiene nada que ver con la democracia, porque ellos imponen solamente un partido y lo que dice el líder, ¿no? Esa es la fundamentación, ¿no? Porque para ellos, solamente de esa manera se puede llegar a ser un Estado fuerte, estable, ¿no? Y ellos querían lograr eso. Para esto tienen que tener un solo partido y un solo líder. Y hay pues un gran culto al líder. En el fascismo y en el nazismo existe eso, ¿no?
tanto en en ambas ideologías, existe un culto al líder, o sea, un respeto, una casi admiración, una devoción hacia su líder, ¿no? Sin esa devoción, sin ese vínculo que hay entre la población y su líder, el fascismo o el nazismo no funciona. Tienen que mantener eso, una figura fuerte. Y en este caso, en Alemania está pues Hitler, ¿no? Adolf Hitler. Que aquí vemos imágenes, ¿no? Que son reales, del culto que tenían pues los alemanes a Hitler, ¿no? Lo veían como su Dios, ¿no? Este es el hombre que nos va a llevar al progreso a los alemanes, ¿no? De nuevo vamos a surgir como potencia mundial gracias a este hombre que es Hitler, que es un hombre fuerte y decidido, ¿no? Y en un comienzo, como les digo, mucha gente en el mundo apoyaba a Mussolini y a Hitler porque los veían como eso, ¿no? Gente poderosa que llega a su país a poner orden y son fuertes sus convicciones, ¿no? Acá en Sudamérica, Argentina apoyaba a Mussolini y a Hitler. En el Perú, el presidente Sánchez Cerro también quería un poco imitar esas figuras fascistas, ¿no? Eh, en el caso de acá en el Perú pasa algo parecido con Sánchez Cerro, que tiene sus camisas negras, así como Mussolini persigue, no, acá en el Perú no habían comunistas, acá habían los apristas y los persigue a los apristas. Es como un pequeño Hitler en el Perú, pero ya en la historia del Perú hablaremos de eso más adelante, ¿no? Pero en esos años hay muchos políticos en Sudamérica que apoyan a Mussolini y a Hitler. Este, que en un comienzo lo ven como grandes líderes mundiales, ¿no? Pero después ya esto empezó a cambiar cuando se dieron cuenta de que no, son dictadores, ¿no? Pero miren, acá vemos las imágenes de la admiración que tenía la gente por Hitler, ¿no? Hitler podía llenar estadios de 100.000 personas. El Estadio Olímpico de Múnich, ese estadio que está en Alemania, que es el principal estadio, no, el principal Estadio Olímpico de Berlín, perdón, de la capital. El Estadio Olímpico de Berlín, que es el estadio más grande de Alemania, se hizo no para el deporte, sino para Hitler, para que Hitler pudiera hacer sus conferencias y llenar el estadio. Y después ya se hizo unas Olimpiadas y ya se usó. Pero se hizo con la finalidad de que Hitler estuviera ahí para llenar y hablar ante un público. Hoy día ese estadio es el estadio más importante de Alemania y uno de los más importantes de Europa, el Estadio Olímpico de Berlín, donde se jugó la final del Mundial del año 2006, hace unos 12 años. Ahí estuvo Hitler y lo crearon para eso, para que Hitler pudiera pues llenar de 100.000 personas un estadio y pudiera hablar. Y la gente lo seguía como si fuera pues un artista, ¿no? Llenaba estadios, se ponía a hablar a sus discursos y la gente pues lo aplaudía, ¿no? Entonces, Hitler fue un Mussolini, pero multiplicado por 10, ¿no? Fue mucho más carismático para las masas, ¿no? Fue mucho más imponente y fuerte en sus discursos. Cada vez que él decía algo, la gente se metía con él y los convencía. Era como ir a una misa de los evangélicos, cuando han visto que algunas misas de algunos evangélicos, pues, se meten, ¿no? En la trama y empiezan, pues, ¿no? A estar, a ser uno, ¿no? Con el pastor. Es muy parecido con lo que hace Hitler, ¿no? Si le dice algo, por ejemplo, ¿no? Hitler le decía, vamos a la guerra, le decía, ¿no? A la Segunda Guerra Mundial, vamos a la guerra. Y si uno de nosotros cae, el otro estará atrás y dará hasta el último aliento para ayudarle y así seremos una fraternidad. Y la gente, se alocaba y decía, vamos a la guerra. Y la gente pues se alocó con Hitler y es, como te digo, como un pastor y su secta, ¿no? Tenía ese poder Hitler de llegada y llenaba estadios pues de 100.000 personas como vemos aquí. Incluso cada año hacían un encuentro anual del partido nazi en Nuremberg, en el sur de Alemania, muy cerca a Múnich. Y ahí tenía Hitler la idea de que en un futuro, porque Hitler tenía la idea de quedarse en Alemania hasta el final de su vida, ¿no? Él quería en un futuro hacer ahí un gran estadio, pero gigantesco, para 400.000 personas, solamente para sus discursos. Porque él calculaba de que como esta ideología iba creciendo, cada vez más él iba a ser más popular, ¿no? Entonces él pensaba que en los años 50, en los años 60, cuando él ya esté viejo y siga en el poder, la gente lo va a seguir más, ¿no? Él pensaba eso. Pero vemos que no fue así.
Y él quería construir un estadio en Nuremberg para 400.000 personas, ¿no? Es casi como una ciudad, ¿no? Casi medio millón de personas en un estadio. Se hizo ese proyecto, pero no se realizó porque era pues inconcebible, ¿no? Era muy caro. Y al final pues cayó antes Hitler, ¿no? Y ya no se pudo hacer nada. Pero si podía llenar el estadio, lo podía hacer, porque tenía esa capacidad. Y aquí tenemos pruebas de eso, ¿no? Otra característica importantísima del nazismo, por supuesto, son chauvinistas, es decir, que tienen un exacerbado nacionalismo. ¿Qué significa exacerbado? Que se pasan ya de nacionalistas, son muy nacionalistas. Creen que el nacionalismo ya es lo único, es como la religión, ¿no? Es la verdad y la vida, es el camino, ¿no? Que tenemos que guiarnos para llegar a ser la potencia que merecemos los alemanes, ¿no? Y ellos creían que la fuente de su nazismo era, o la fuente, perdón, la raíz de su nacionalismo para los alemanes, para los nazis, era su raza, era su orgullo, ¿no? Para ellos, su raza, la raza alemana, como llamaban ellos, era su orgullo. Para ellos eran la raza más hermosa, la raza más capaz, la raza más inteligente, ¿no? Que son como águilas. Y como ellos también, como Hitler mezcló muchas cosas, pensaban de que como las especies tienen adaptaciones y hay especies más que sobreviven, ellos pensaban que la especie o la raza más desarrollada de los humanos eran los arios, los alemanes. Crean este símbolo, que este símbolo famoso de los nazis es un símbolo budista. Bueno, en realidad la palabra ario de los alemanes, ario, proviene de una tribu indoeuropea de lo que hoy es Persia, bueno, ya no existe Persia, de lo que hoy es Irán. Ahí había una tribu llamada los arios, que eran un poco más claros que los asiáticos. Y de esa tribu, cuando llegaron a muchos pueblos, dejaron muchos avances, como la escritura, como la religión. Y Hitler descubrió o pensaba él de que esa tribu es el origen de los europeos. ¿Ya? Esa tribu, pues, que es muy antigua, ¿no? De antes de 3.000 años antes de Cristo. Y él pensaba que todos los europeos vienen de ahí, de esa tribu, de los arios, que tenían más avances tecnológicos que los demás pueblos de Asia. Y Hitler pensaba de como los arios, como los europeos provienen de esa tribu de los arios, entonces los europeos son más desarrollados. Y de todos los europeos, los que más directamente están vinculados con los arios, para Hitler eran los alemanes. Entonces, ellos decían que eran los reales arios, los descendientes de los primeros europeos, los más inteligentes, los más capaces, según Hitler. Y de ahí viene este símbolo, que viene de ahí, de Asia, ¿no? Que es el símbolo del budismo, que era un símbolo de los arios, de esa tribu. Por eso que este símbolo es el símbolo nazi, de la esvástica. Este símbolo se llama así, la esvástica. Y este símbolo fue tan popular que reemplazó a la bandera alemana. Imagínense, fue tan popular el nazismo que el logotipo de su partido político se convirtió en la bandera del país. O sea, eso nunca pasó en historia, eso solamente lo hicieron los nazis. La bandera del Imperio Alemán, del Tercer Reich, de la Alemania nazi, fue esta. Esta era la bandera de los nazis, del país, de Alemania, ¿no? Acá en el Perú, en la embajada de Alemania, en Lima, no estaba la bandera alemana, estaba la bandera nazi en esa época. Era la bandera de Alemania, ¿de acuerdo? Fue el nivel de popularidad. Pero bueno, en eso se sustentaba el nacionalismo, en creer que su raza era la mejor, era la única que debe gobernar y su Estado debe proteger a los arios y los arios deben ser más fuertes en su localidad y expandirse. Ahora, ¿por qué decimos que es un nacionalismo exacerbado? Porque nacionalismo, ¿qué cosa es? Es amor a tu nación. Bueno, eso no está mal, pero el problema es que ellos no amaban a su nación, sino que querían que su nación era lo único que debe existir y lo demás debe desaparecer. Eso ya no es nacionalismo, eso ya es odio, ¿no? Y ellos lo tenían, ¿no? Aquí vemos muchas imágenes de la propaganda. La propaganda de los nazis fue algo nunca antes visto. Ponían carteles, imágenes, películas, música, todo ello intentando hacer un gran cambio en los alemanes, ¿no? En todos los lados de las ciudades habían pues carteles donde estaba Hitler, donde estaba la bandera aria de los alemanes, del águila, y la gente poco a poco empezó pues a unirse pues a esa nueva tendencia, ¿no? De los nazis.
porque decían, bueno, si quieren a la patria, entonces están bien, ¿no? Y como son nacionalistas, bueno, ¿quién no quiere a su nación? Entonces la gente los empezó a seguir. Y eso ya lo aprovecharon para difundir nuevas ideas en educación, en la cultura, y fue todo un experimento social lo que hicieron los nazis con los alemanes. Los nazis ya cuando estaban en poder implementaron una nueva reforma en la educación para que a los niños se les adoctrinara con el pensamiento nazi, que los niños arios son lo mejor y las otras razas son inferiores. Y se creó campamentos de los niños y de los jóvenes para cultivar el físico de los arios y cultivar las ideas nazis, ¿no? Hay una película de hace 2 años que ganó un premio, no, estuvo nominada al Oscar, que se llamaba Jojo Rabbit, que trataba sobre un niño o la vida de un niño que vivía en Alemania nazi y que va a un campamento de los nazis y le enseña a los niños a comportarse como un ario alemán, ¿no? Y es un poco una burla, una sátira a lo que en la vida real fue los campamentos de los nazis, que llevaban pues a los niños, a los jóvenes, y les enseñaban cosas de los nazis, ¿no? Les enseñaban a ser un buen ario, a reproducirse con arios, ¿no? Cosas así extrañas, a tener muchos hijos para que haya más arios, a, a humillar o a rechazar a otras razas y que ellos sean la raza superior. Todo eso a niños de 8 y de 10 años. Todo eso viene desde su nacionalismo exacerbado que tenían. Y también, pues, otra característica, bueno, nos quedan unos minutos, creo que sí podemos acabar. Tenían una característica muy importante. Los nazis eran expansionistas. Esto es enorme. Como ellos creían en que su raza era la mejor y que tenían el derecho de gobernar en su país, tenían también, según su lógica, el derecho de expandirse en Europa. Porque su lógica los llevaba a eso. Decían, no, bueno, si los arios son los más inteligentes, o ellos, ¿no? Somos lo más inteligentes los arios, entonces, ¿por qué seguimos encerrados en nuestro país? Tenemos que expandirnos. Las demás razas en Europa no merecen su tierra. Los arios son los que merecen esa tierra. Y empieza pues la idea de expansión. Decían, los eslavos de Yugoslavia, esos son una raza inferior. Los eslavos de Rusia tienen tremendo imperio cuando son una raza inferior. Los soviéticos, ¿no? Los rusos. Los franceses son galos, son una tribu de celtas, no son arios, tampoco merecen su tierra. Y así, los alemanes se creyeron ese cuento, los nazis, y pensaron que ellos eran los únicos que merecían tierras. Los demás deberían ser apartados de su tierra porque no la merecen. ¿Se acuerdan que en el siglo XIX existía esta idea también? ¿Por qué creen que se mataban a los indígenas en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en Australia? Porque creían que había razas superiores, creían que los europeos estaban por encima de los indígenas. Así que iban y los mataban. Eso pasó en el mundo, acá nomás, en Argentina, en Chile y en Estados Unidos, ¿eh? Y ya se los comenté muchas veces. Los alemanes creían esto. Y ellos pensaban que su raza, la alemana, era la superior y las demás no merecían existir. Así que ellos pensaban en expandirse. Y le pusieron un nombre a ese término, el Lebensraum, que significa el espacio vital. El espacio vital era el territorio. Y dijeron, bueno, los arios necesitan territorio, expandirse, porque son lo mejor, así que ellos merecen esa tierra. Y empezaban pues a buscar más espacio para sus arios, ¿no? Y empezaban pues a poco a poco a tomar más tierras. Conquistaron Checoslovaquia, conquistaron Austria para unir, y así con el tiempo empezaron a expandirse, ¿no? Porque ellos tenían la idea de que solamente ellos merecen esa tierra. Y así fue, de esta manera fue como empieza pues la Segunda Guerra Mundial, porque Alemania invade Polonia, porque dice, esos no se merecen esa tierra, los arios deben estar allá. Y ahí empieza pues la Segunda Guerra Mundial en el año 1939. Otra característica importante es el racismo y el antisemitismo. ¿Qué significa antisemitismo? Antijudíos. Los semitas son los judíos, ¿no? Eran abiertamente racistas y abiertamente antijudíos, ¿no? El principal grupo social que convivía con los alemanes
en su país en esa época eran los judíos, que tenían negocios, que tenían tiendas, y poco a poco con el pasar del tiempo empezaron a quitarles esas tierras a los judíos, ¿no? Les quitaban sus tiendas, les cerraban sus negocios, sus locales, y empezaron a generar en la cabeza de los alemanes que ellos son los culpables de las ruinas de los alemanes. Y cualquier otra raza, ¿no? Los africanos, los latinoamericanos, éramos para los alemanes, pues, lo peor, ¿no? Que deben apartarse de la tierra aria, ¿no? Y aquí vemos imágenes de los niños cómo estudiaban, ¿no? Que los judíos tienen esta forma en la cara, que son gente inferior, ¿no? Eso se enseñaba a los niños, ¿ah? De ahí viene esta película que les dije, ¿no? De Jojo Rabbit, que se inspira en eso, ¿no? Y era pues antisemita, odiaba a los judíos y poco a poco empezaron a apartarlo de su sociedad. Este odio a los judíos no es tan alemán. Hitler fue el que implementó este odio a los alemanes hacia los judíos, porque Hitler desde que estaba en prisión habla sobre los judíos. Cuando llega el poder y dice, vamos a hacer Alemania un país grande, y la gente le decía, bueno, está bien, vamos a hacer de Alemania la potencia mundial, perfecto, vamos a matar a judíos, y la gente dice, espera, stop, ¿cómo que matar a judíos? Y como que en un comienzo la gente alemana no seguía mucho esta idea de los judíos. Así que Hitler decidió esperar un poco, ya dejarse un poco de estas ideas y poco a poco lo empezó a implementar gradualmente, para que sin darse cuenta la gente ya odia a los judíos sin que ellos se dieran cuenta. Porque en un comienzo los alemanes no se llevaban tan mal con los judíos. Cuando Hitler ya está en su política, ya se hace que se odie a los judíos. ¿Me entienden? ¿No? Fue algo gradual, ¿no? Cuando Hitler ya estaba en un poder total y en una gran popularidad, ahí sí empieza a expropiar las cosas a los judíos y los lleva pues a campos de concentración, ¿no? Vemos pues la famosa publicidad de los nazis que era antisemita, antijudíos, que decía, pues si ves un judío en la calle, persíguelo y llévalo ante la ley, porque son los traidores, ¿no? Aquí vemos una imagen de los nazis, ¿no? En alemán, que dice, los judíos están detrás de las potencias, ¿no? De la Unión Soviética, de Estados Unidos. Esos son los enemigos de los alemanes. Y ya pues empezó pues a generarse toda este conflicto, ¿no? Bueno, nos quedan 3 minutos, es un tema muy extenso, y les dije la semana pasada que íbamos a tomarnos una clase para hablar de Mussolini, o nos deberíamos tomar una clase para hablar de Mussolini porque es muy extensa su vida. Y ni qué decir ni qué decir de Hitler. Así que la próxima semana vamos a continuar o a terminar con el tema del nazismo y vamos a hablar un poco más acerca de la vida de Adolf Hitler, que también es muy extensa. Así que la próxima semana continuamos con la segunda parte. Nos quedan 3 minutos. Nos quedan 3 minutos, jóvenes. Entonces, ¿hay preguntas? 3 minutos. Ya saben que en este momento tienen que tener su cámara encendida, ¿no? Hasta el final de la clase. Que no es mucho, son 3 minutos. Así que ahora voy a calificar quién está con su cámara encendida, ¿de acuerdo? Bien, a ver, chicos, ya saben que la cámara encendida es obligatoria porque es nota. Bueno, ¿preguntas? Bien, a ver, la cámara encendida, ¿quién está con su cámara encendida? Bueno, como les dije, ¿no? La próxima semana continuamos con el tema del nazismo. Nos falta ver cómo empieza la Segunda Guerra Mundial y un poco más acerca de la vida de Hitler, ¿no? Que no hemos hablado mucho, pero es importante. Así que la próxima semana vemos el nazismo, la segunda parte, ¿ya? Bueno, hasta aquí hemos visto lo que es sus características, cómo nace, cómo surge y básicamente eso, ¿no? Muy bien. Preguntas, jóvenes, preguntas. Preguntas. Actualmente en Alemania, en la Alemania actual, se persigue el nazismo, ¿no? Y ya es un delito. No se puede formar ningún partido que tenga que ver con ideología nazi. Está prohibido. Yo tengo una pregunta, profesor. Dime. ¿Qué fue el Tratado Rapay? ¿Cuál? El Tratado Rapay. Rafael, ¿no será el de... Rapay. Ya, bueno, creo que era creo que te refieres al tratado de Rafael, Sí. Raf. Yo lo conocía como Raf. Bueno, esa es una localidad de Hungría que se hizo para darle fin a
a la Primera Guerra Mundial, ¿ya? El tratado que le pone fin a la Primera Guerra Mundial es el Tratado de Versalles, pero hay más tratados que son periféricos, o sea, que tienen que ver ya con otros países, ¿no? Y básicamente este tratado es uno de los tratados que le pone fin a la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Nada más. Muy bien, excelente la participación. ¿Alguien más? Bueno, chicos, nos queda un minuto. Les digo, ¿no? Como siempre, tenemos la próxima clase para hablar sobre la segunda parte del nazismo, que es un tema muy extenso y aún nos falta. Y la próxima semana entonces ya continuaremos con eso. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos el día lunes para Historia del Perú, ¿no? Claro. Sí, cuídense bastante, jóvenes, entonces nos vemos la próxima semana y hasta entonces.